Bien, continuamos con los exámenes complementarios. Bueno, dentro de estos tenemos la radiología. Si bien el diagnóstico de neumonía puede sospecharse clínicamente una neumonía clínica, la radiografía de tórax esto es conveniente para el correcto diagnóstico y seguimiento de los pacientes con neumonía, que es un estándar de oro. Confirma su presencia, da noción de ubicación topográfica, magnitud de la lesión, posible etiología, ya sea viral, bacteriana, otra, y evolución clínica. Y siempre se pedirá una radiografía de tórax de frente. El estudio de perfil solo se solicitará en caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al momento del ingreso y se repetirán solo cuando la evolución sea desfavorable, con sospecha de complicación u otra etiología como tuberculosis. El seguimiento de la evolución del cuadro por medio de estudios radiográficos es innecesaria, salvo en casos de complicaciones. Su valor para la aproximación al diagnóstico etiológico es limitado. Sin embargo, un patrón radiológico característico puede ofrecer una orientación inicial. La imagen más típica de neumonía bacteriana corresponde a opacidades homogéneas lobares o segmentarias, generalmente únicas, con consolidación lobar o neumonía consolidante. Puede presentar broncograma aéreo. La presencia de infiltrados reticulares difusos suele asociarse a cuadros de neumonía viral, y esta puede acompañarse de compromiso de la vía aérea con atrapamiento aéreo y o atelectasia. Ante la sospecha clínica de neumonía bacteriana, la dificultad para obtener una radiografía nunca deberá retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. Con respecto al otro examen, que es el hemograma, que no es necesario en el manejo de un paciente ambulatorio, la leucocitosis, la desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria, puede asociarse a infección bacteriana. La leucopenia es un signo de gravedad. Con respecto eh, a otros exámenes complementarios, tenemos los reactantes de fase aguda. Tanto la velocidad de eritrosedimentación como la proteína C reactiva, la PCR, la procalcitonina, y aunque son indicadores de infección, no son concluyentes para diferenciar infecciones bacterianas virales. Tenemos la oximetría de pulso, donde es útil valorar la saturación de oxígeno cuando se sospeche hipoxemia. Después tenemos la pesquisa etiológica, donde no es necesaria en pacientes ambulatorios sin complicaciones y está indicada en pacientes que requieran internación. Se debe recordar que la posibilidad de efectuar un diagnóstico etiológico es limitada. Las técnicas de diagnóstico etiológico incluyen inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo, virus, hemocultivo y pesquisa de antígenos con bacterias, serología con micoplasma y clamidias, y en aquellos lugares donde se encuentren implementados, se podrá recurrir a la polimerasa. Y bueno, es importante solicitar 2 muestras de hemocultivo previas a la indicación del tratamiento antibiótico. Y si bien el rescate microbiológico en neumonía bacteriana es bajo, del 10 al 20%, la identificación del microorganismo y su sensibilidad antimicrobiana es útil para un manejo más racional del cuadro infeccioso, ¿sí? Después tenemos la inferencia etiológica, porque ningún elemento clínico o de laboratorio por sí solo es capaz de predecir la etiología de una neumonía. Sin embargo,
Esquemas barra escalas de predicción basados en varios elementos pueden ser de utilidad en la práctica para identificar una neumonía presumiblemente bacteriana o presumiblemente viral. Uno de ellos es la escala BPS, que es Bacterial Pneumonia Score, donde ha sido probado en nuestro medio con resultados satisfactorios. Su implementación podría contribuir a un uso más racional de los antibióticos. Tenemos la tabla 6, donde tenemos la regla de predicción de etiología en neumonía adquirida de la comunidad. Bueno, el predictor es temperatura axilar mayor a 39 grados centígrados, una edad igual o mayor a 6 meses, el recuento absoluto de neutrófilos igual o mayor a 8.000 milímetros de mercurio, los neutrófilos en banda igual o mayor a 5%, la radiografía de tórax con infiltrados bien definidos, lobular, segmentario, ya tienen 2 puntos, un infiltrado pobremente definido y con parches tiene 1 punto, y un infiltrado intersticial y peribronquial ya tiene -1. En la radiografía de tórax, la localización puede ser un lóbulo, pueden ser múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones, pero bien definidos, y pueden ser múltiples sitios, periliar o mal definidos. Después tenemos también la radiografía de tórax, podemos tener un derrame pleural. El derrame pleural puede ser mínimo o puede ser un derrame pleural evidente. Y bueno, después tenemos en la radiografía de tórax, también puede salir evidenciado un absceso, bullas, neumatocele, que puede ser dudoso o puede ser obvio. Atelectasia puede ser subsegmentaria, puede ser una atelectasia lobar con compromiso del lóbulo medio o lóbulo superior derecho, o puede ser una atelectasia lobar con compromiso de otros lóbulos. ¿Sí? Entonces aquí, en base a esto, hacemos una regla de predicción de la etiología de una neumonía, una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad. Bien, esto es todo por ahora. La próxima va a ser tratamiento de sostén. Gracias. Con respecto al tratamiento de sostén de las neumonías, tenemos, bueno, primero hidratación. Con respecto a la hidratación, en el tratamiento de sostén, en el paciente tratado en forma ambulatoria se ofrecerá abundante líquido por boca. En el que requiere internación se mantendrá el mismo criterio, si puede ingerir líquidos, y cuando esté indicada la hidratación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas y se corregirá posteriormente de acuerdo con los requerimientos reales del paciente según diuresis y densidad urinaria. En caso de existir déficit previo con deshidratación, este se corregirá inicialmente. Bueno, después tenemos también la alimentación. En todos los casos se intentará mantener un aporte nutricional adecuado, mantener siempre que sea posible la lactancia materna. La magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación o incluso suspender el aporte oral cuando la frecuencia respiratoria supere los 60 por minuto. Bueno, después tenemos los antitérmicos, que cuando corresponda podrán emplearse antitérmicos como el paracetamol, donde son 30 a 50 mililitros por kilo día en 3 a 4 dosis por día. Tenemos los broncodilatadores, que en los cuadros de neumonía viral con presencia de obstrucción bronquial, o sea, con sibilancias, puede aplicarse el mismo criterio referido en el apartado de bronquiolitis. Después tenemos la kinesioterapia. Por lo general es suficiente con mantener la vía aérea superior permeable mediante la aspiración de las secreciones
y eventualmente colocar al paciente en posición semisentada para favorecer la mecánica respiratoria. Para los que requieran internación, rigen las mismas recomendaciones que serán implementadas por el personal de enfermería. La aplicación de kinesioterapia no suele ser necesaria en los pacientes con neumonía y menos aún en aquellos asistidos en modo ambulatorio. En estados agudos de neumonías no complicadas, suele ser inefectiva y eventualmente dolorosa. Puede ser beneficiosa en estadios de resolución cuando aumentan las secreciones. Y en los casos excepcionales que requieran kinesioterapia, esta deberá ser llevada a cabo por un profesional idóneo. Con respecto a la oxigenoterapia, no es habitual que los pacientes con neumonía bacteriana requieran oxígeno suplementario. Aún los hospitalizados y cuando fuera necesario administrar oxígeno, se tendrán en cuenta las recomendaciones que al respecto se mencionan en el apartado bronquiolitis. Bueno, con respecto al tratamiento antibiótico. Bien, con respecto al tratamiento antibiótico de la neumonía, debido a la elevada prevalencia de infección viral en este grupo etario menor de 2 años, los antibióticos no deberían ser rutinariamente indicados en lactantes menores de 2 años con cuadro clínico compatible con infección viral. Sin embargo, de no poderse descartar la etiología bacteriana de la neumonía, se debe instituir tratamiento antibiótico empírico. También es importante siempre descartar otras posibles etiologías del cuadro febril, como infecciones bacterianas, como otitis media aguda. Después tenemos, bueno, como tratamiento tenemos tratamiento empírico inicial, que este se refiere al empleo de determinados antibióticos de acuerdo con los agentes patógenos sospechosos a partir de la información epidemiológica y los datos clínicos. Streptococcus pneumoniae continúa siendo el patógeno más frecuente en neumonía aguda de la comunidad, aún en países con vacunación antineumocóxica rutinaria. Y en el tratamiento empírico de neumonía aguda de la comunidad, la amoxicilina, que son 80-90 kilos por día, repartidos en 2 o 3 dosis diarias, continúa siendo la droga de elección vía oral debido a su cobertura antimicrobiana que ofrece su tolerancia, seguridad y costo-efectividad. La administración de 2 dosis diarias demostró mayor adherencia al tratamiento sin observarse inferioridad respecto a 3 tomas diarias. Los macrólidos solo deben considerarse frente a posibles infecciones por microorganismos atípicos como micoplasma o clamidia, que sería eritromicina, que se trata con eritromicina 40 miligramos kilo día, repartidos cada 6 horas durante 14 días. Bien. Bien. Bien, la administración de 2 dosis, entonces en el tratamiento empírico de neumonía aguda de la comunidad, la amoxicilina, que la dosis es de 80 a 90 miligramos por kilo día, repartidos en 2 a 3 dosis diarias, continúa siendo la droga de elección vía oral debido a la cobertura antimicrobiana que ofrece, su tolerancia, seguridad y costo-efectividad. La administración de 2 dosis diarias
demostró mayor adherencia al tratamiento, sin observarse inferioridad respecto a 3 tomas diarias. Los macrólidos solo deben considerarse frente a posibles infecciones por microorganismos atípicos como Mycoplasma, clamidia, con eritromicina 40 miligramos kilo día, repartidos cada 6 horas durante 14 días, o la claritromicina 15 miligramos a cada 10 días, 15 miligramos kilo día repartidos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Después tenemos la acitromicina 10 miligramos por kilo día una vez al día durante 5 días, todas por vía oral. Y como alternativa para el tratamiento de neumonía no grave en niños con alergia grave a la penicilina, y este grupo de antibióticos, si bien tiene actividad frente al Streptococcus pneumoniae, debido a su espectro de actividad limitado, solo debe considerarse en casos particulares como los mencionados previamente, cuando hay contraindicación de utilizar amoxicilina. En pacientes con formas no graves de neumonía, el tratamiento oral es seguro y efectivo. Se reservará el tratamiento por vía parenteral para pacientes con neumonía grave, con signos de sepsis, neumonía complicada o intolerancia oral. En pacientes que requieran hospitalización por neumonía, se indicará ampicilina, 200 miligramos kilo día en 4 dosis diarias. La respuesta a la penicilina o a la ampicilina es independiente de la resistencia in vitro y se relaciona con elevada concentración que alcanza en el suelo y en el pulmón, que son de 22 a más de 50 microgramos por mililitro, que supera de 4 a 10 veces el valor de la concentración inhibitoria mínima, que es el CIM, de las cepas resistentes aisladas en Argentina y en otros países de Latinoamérica, que son 4 microgramos por mililitro. En niños menores de un mes, el tratamiento empírico inicial es la combinación de ampicilina, que son 200 miligramos por kilo día, y gentamicina, que son 5 miligramos kilo día por vía intravenosa. En niños mayores de un mes de edad con neumonía grave de la comunidad, se puede considerar rotar la antibiótico terapia parenteral a vía oral, luego de observar signos de estabilidad y mejoría clínica al menos 48 horas, y el tratamiento secuencial parenteral oral en pacientes con buena evolución clínica no mostró diferencias en el número de readmisiones respecto al tratamiento exclusivamente por vía parenteral. En pacientes con sepsis, que tenemos sepsis grave y sepsis o shock séptico asociado a neumonía de la comunidad, el inicio del tratamiento antibiótico debe ser precoz y por vía parenteral. Y en este grupo se recomienda utilizar cefalosporinas de tercera generación, de las cuales podemos tener, hablamos del cefotaxime, ¿sí? O la ceftriaxona, asociada con vancomicina, ¿sí? Debido a que debe considerarse a los microorganismos habituales y al Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. En pacientes que requieran hospitalización con neumonía bilateral o necrotizante sin sepsis asociada, se puede considerar ceftriaxona o cefotaxime asociado a clindamicina, y en el tratamiento empírico inicial este esquema se mantendrá hasta tener el informe microbiológico y el resultado del antibiograma sobre la base de los cuales se dirigirá el tratamiento. Esto es el tratamiento empírico inicial. Después tenemos el tratamiento específico. En el tratamiento específico, el empleo de antibiótico adecuado al germen identificado en cada paciente. Y en todos los casos se actuará de acuerdo al antibiograma. Que tenemos la tabla 7 y la tabla 8. En la tabla 7 tenemos el tratamiento empírico inicial de la neumonía adquirida en la comunidad presumiblemente bacteriana, que tenemos una edad de menor de 3 meses, sin factores de riesgo,
Los internamos y hacemos ampicilina, gentamicina o ampicefotaxima o ampicilina ceftriaxona. Si en pacientes mayores de 3 meses sin factores de riesgo se lo trata de manera ambulatoria con amoxicilina, y si está internado, tiene que quedar internado, vamos a ponerle ampicilina, sacamos la amoxi y ponemos ampi. Bien, y si el paciente es más de 3 meses pero tiene que quedar internado, el tratamiento es ampicilina, y si la evolución clínica es desfavorable, hacemos ceftriaxona, ¿sí? Bien, la tabla 8 es el tratamiento antibiótico de la neumonía en infancia según el Hermer. Bueno, el estreptococo neumoniae es sensible a la penicilina o a la ampicilina. Es sensible, tiene resistencia intermedia a la penicilina y una resistencia alta a la ceftriaxona. Después tenemos la segunda causa, que es el Haemophilus influenza tipo B, no productor de beta-lactamasa, es sensible a la ampicilina, y productor de beta-lactamasa es amoxicilina, ampicilina con inhibidores de beta-lactamasa. Mycoplasma pneumoniae, claritromicina, Clamidia pneumoniae es claritromicina, Streptococcus pyogenes, penicilina G, y Staphylococcus aureus sensible es cefalotina. Staphylococcus aureus meticilina resistente sin sepsis, clindamicina. Y Staphylococcus aureus con sepsis o un infiltrado necrotizante, aplicamos la vancomicina, ¿sí? Y bueno, en el último caso de que son pacientes con Clamidia trachomatis, se usa la eritromicina o la clindamicina, ¿ok? Bien, la duración del tratamiento habitual es de 10 días totales, y en pacientes con buena evolución clínica, los mayores de 6 meses o con al menos 5 días de estabilidad clínica, podrían considerarse tratamientos acortados de 5 a 7 días, ¿sí? Bien. En el próximo continuamos con los criterios de internación. Bien, continuamos con los criterios de internación, que es la dificultad respiratoria moderada a grave, con tiraje, quejido, cianosis, insuficiencia respiratoria o hipoxemia, con una saturación de oxígeno menor al 90%, falta de respuesta al tratamiento antibiótico en 48 a 72 horas, alteración del sensorio, convulsiones, descompensación hemodinámica, rechazo o imposibilidad de alimentación. En el caso de la presencia de algún factor de riesgo de infección de respiración a baja, grave, en neumonías bacterianas complicadas con necrosis, derrames, abscesos, con rápida progresión menor de 48 a 72 horas. Y bueno, con respecto a la atención según los niveles de complejidad, el primer nivel de complejidad, todos los que no requieran internación. El segundo nivel de complejidad son los que requieren internación sin asistencia respiratoria mecánica ni procedimientos diagnósticos especiales. Y el tercer nivel son todos los que requieren asistencia respiratoria mecánica o procedimientos diagnósticos especiales. Y el seguimiento de los pacientes tratados de manera ambulatoria deberán ser controlados diariamente durante las primeras 48 horas y luego cada 48 o 72 horas hasta el alta definitiva. Se instruirá a los encargados del cuidado del niño sobre los signos de alarma y se asegurará de que los hayan comprendido, y se aprovechará la oportunidad para insistir en el valor de la prevención. Bien, siempre se deberá indagar epidemiología, tuberculosis en el entorno familiar, y en todos los casos se debe revisar si existe algún factor que sugiera una predisposición para realizar recurrencia de cuadros de neumonía como malformación congénita, síndrome aspirativo, inmunosupresión,
etcétera, así como complicaciones que requieran seguimiento o participación del especialista. Dentro de las complicaciones de la neumonía bacteriana está el derrame pleural, el empiema, tenemos otra complicación que es el fallo respiratorio agudo, neumonía necrotizante con neumatoceles, fístula broncopleural, neumotórax, absceso pulmonar o sepsis y shock séptico. Son complicaciones de una neumonía bacteriana. Bien, vamos con las neumonías con derrame o supuración pleuropulmonar. La definición de estas neumonías es que la supuración pleuropulmonar es una infección del parénquima pulmonar que en su evolución compromete la pleura y el espacio pleural, y el origen de la infección está siempre dentro del parénquima pulmonar. Es el término utilizado con más frecuencia, dado que en pediatría la mayoría de las infecciones del espacio pleural son el resultado de la complicación de una neumonía, y se reserva el término empiema pleural para la colección purulenta en el espacio pleural, y su origen puede estar en el parénquima pulmonar, que sería un empiema secundario a una neumonía, en el mediastino, que sería un empiema secundario a mediastinitis, en el abdomen por extensión de un absceso subfrénico, en el empiema, donde el proceso afecta siempre la pleura y el espacio pleural, pero puede presentarse o no infección concomitante del parénquima pulmonar. Con respecto a la epidemiología, entre los gérmenes productores de neumonías con derrame, el más frecuente en menores de 5 años sin factores de riesgo es el Streptococcus pneumoniae. Con mucha menor prevalencia se encuentra el Staphylococcus aureus, y tal como se refirió en el apartado neumonía, la incorporación de la vacunación contra Haemophilus influenza B al calendario oficial ha hecho que la prevalencia de microorganismos haya disminuido de manera muy significativa, y probablemente la vacuna antineumocóxica también tenga influencia en la epidemiología de este germen en un futuro cercano. Y en los próximos años se ha observado que un aumento de infecciones invasivas por el SARS, SAMR-SARS-CoV, estafilococos meticilino resistente. Se trata de cepas que infectan especialmente la piel y las partes blandas en forma de abscesos que pueden diseminarse al pulmón, los huesos, las articulaciones, etc. Y si bien los datos locales informan cifras de resistencia del 41% en el 2010, en infecciones invasivas en general, esta situación no justifica reemplazar el tratamiento empírico inicial que luego mencionaremos. ¿Cuál es el cuadro clínico de una neumonía con derrame? Hay que valorar lo siguiente. Primero, la semiología del aparato respiratorio con un síndrome de condensación, eventualmente con matidez de columna, disminución de los ruidos respiratorios, empeoramiento de los síntomas de neumonía, tos intensa, dolor en puntada de costado. Después tenemos el compromiso del estado general con la persistencia del cuadro febril, y es importante valorar la ubicación del choque de punta, ya que su desviación puede estar relacionada con la descompensación hemodinámica. Bueno, tenemos un periodo evolutivo o etapas en el derrame pleural. La primera etapa es la exudativa, que dura entre 3 a 5 días. Hay presencia de líquido inflamatorio estéril, que es un derrame paraneumónico, y en general el tratamiento con antibióticos impide la progresión del derrame. La segunda etapa es la etapa fibrino-purulenta, que se extiende de 7 a 10 días luego de los primeros signos de enfermedad aguda. Los gérmenes invaden la cavidad pleural y se constituye el empidema pleural propiamente dicho, que primero es pus libre en la cavidad,
Luego el derrame se tabica con la formación de bandas de fibrina en su interior. Y en la tercera etapa, que es la etapa organizativa, se produce 2 o 3 semanas luego del proceso inicial. Se caracteriza por la organización y la fibrosis. Los fibroblastos infiltran la cavidad pleural, forman una membrana espesa de fibrina, poco elástica, que provoca atrapamiento del pulmón y limita la expansión pulmonar, que es el PIL pleural. Bien, eso es con respecto a el cuadro clínico y el periodo exudativo. En el próximo vamos a ver los exámenes complementarios de una neumonía con derrame pleuropulmonar. Gracias.